Ok, vamos a leer aquí este texto, Éxodo 17:1 en adelante. Y luego vamos a hacer otra lectura, otra serie de lecturas. Dice aquí, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Achén, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moche y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moche les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba a Achén? Así pues, el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moche y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moche a Achén diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Achén dijo a Moche, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. He aquí, yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moche lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meribá por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Chen diciendo, ¿está Chen entre nosotros o no? Este es un incidente que podemos ubicar en el tiempo y en el espacio. Lo podemos ubicar en el tiempo de la salida de Israel de Egipto. Como se dan cuenta, este es Éxodo 17 y obviamente está precedido de una serie de eventos como el paso del Mar Rojo, como el haber recibido maná en el desierto. O sea que este evento lo podemos ubicar en el primer año de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y también lo podemos ubicar, dice, en el desierto de Sin. Es un lugar, eh, aquí lo pueden ver, aquí está, desierto de Sin. Esta es la península de Sinaí. Recién han pasado el Mar Rojo y el pueblo se encuentra aquí. Es técnicamente el primer año de la partida de Israel hacia su destino a la tierra prometida. Es muy temprano en la salida del pueblo y ocurre una circunstancia que puede ser común a muchos de nosotros, circunstancias como esta que expresa la escritura en el verso que dice no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiera. Una situación que puede ser común a cualquier persona. Nos quedamos sin los recursos que requerimos a veces para vivir. Y es interesante cómo una dificultad puede poner de manifiesto la realidad del corazón. Y dice aquí, el pueblo disputó con Moche.
y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? Luego dice aquí la traducción, ¿por qué tentáis a Chen? Es una traducción realmente ambigua, porque a Dios nadie le puede tentar. Eso mismo lo dice la escritura, que en Santiago, que Dios no puede ser tentado por nadie. ¿Por qué no puede ser tentado Dios? Porque Él no tiene concupiscencias, porque Él es perfecto. Pero lo que sí pusieron fue a prueba a Dios. Eso sí. Y dice así que el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés. Y después de haber pasado el mar, haber visto las obras portentosas del Señor sobre ese mar, después de haber visto al Señor convertir las aguas de mar en dulce, después de haber disfrutado de una manera maravillosa del maná, el pueblo está preguntándose, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moche a Chen diciendo, ¿qué haré con este pueblo un poco más y me apedrean? Y entonces hay algo tan precioso aquí, hay una instrucción que quiero que revisemos. Y dijo a Chen a Moche, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel y también toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. Con esa misma vara que Moche había golpeado el Nilo y el Nilo se había abierto y el mar se había abierto. Y hay una expresión tan preciosa de parte del Señor que dice, he aquí, yo estoy delante de ti, yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb. Y hay una instrucción muy, muy particular, muy directiva, muy preciosa, muy profética. Dice, y golpearás la roca. Esto es maravilloso. Golpearás la roca y saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meribá por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Chen diciendo, ¿está Chen entre nosotros o no? Y es interesante que en medio de las jornadas de Israel, los lugares van tomando nombres relacionados con, con eventos espirituales, con realidades que ponen de manifiesto el corazón de nosotros, el corazón del hombre. Y a este lugar se le llama Mashá, que viene de una raíz que es Nashá, que significa prueba, realmente no significa tentación, que viene de una etimología del hebreo que indica que más bien probar, poner a prueba, ¿sí? Dice la escritura, llamó el nombre de aquel lugar Machá y Meribá por la contienda de los hijos de Israel, porque probaron a Achén, diciendo, esta fue la prueba, ¿está o no Achén entre nosotros? Qué triste que nosotros pongamos en duda la presencia de Dios cuando Él lo que quiere es manifestar su poder. Y por eso ellos están preguntando, ¿está o no Achén entre nosotros? Porque no hay agua. ¿Qué, qué rudimentario es esto? Preguntarnos porque falta algún recurso cuando han visto el Mar Rojo, una masa gigantesca de agua gobernada por él. Y ahora porque allí en ese lugar particular no hay agua, ellos están llamando al Señor y están preguntándose, ¿está Achén o no entre nosotros? Así que Machá representa una actitud grosera, una actitud de probar a Elohim
dudando de su presencia y su fidelidad. Y es interesante que revisemos este incidente porque nos va a dejar una lección muy hermosa, eso espero yo. Y entonces le colocaron también a ese lugar Meribá, que viene de una raíz o de una palabra cuyo sentido es contienda, disputa, pleito. Meribá deriva de un verbo que significa luchar, de un verbo que significa contender, discutir. Y aquí en esta narración está conectado, está asociado con el conflicto del pueblo con Moche y por ende con Achén. Y el término denota una confrontación verbal fuerte. Por eso le llamaron a este lugar que el pueblo disputó con Achén, disputó con Moche. El pueblo disputó contra la autoridad de Moche. El pueblo disputó la voluntad divina. Y es interesante que estos nombres no solamente denotan una localidad geográfica, sino que son puestos estos nombres como una memoria espiritual que nos debe llamar a nosotros a la reflexión. Entonces, Machá nos recuerda los momentos en que dudamos de la fidelidad de Elohim. Esa pregunta es grosera y arrogante. ¿Está Achén entre nosotros? Es demasiado desconsiderada. Y esto queda como un recuerdo de cómo nosotros ponemos a prueba la fidelidad de Elohim y Meribá también nos confronta con los peligros de resistir y contender con la voluntad del Señor. Pero aquí hay una instrucción muy especial que viene de parte del Señor para Moche, cuando dice, yo estoy delante de ti, allí en la peña, y hay algo que es precioso, golpearás la roca. Y producto de golpear la roca, dice, la instrucción era tan precisa, golpearás la roca. Y la promesa dice, es clara, saldrán aguas de ella. Así beberá el pueblo. Y pongámosle cuidado a esta respuesta maravillosa de parte de Moche en este momento, cuando la escritura dice, Moche lo hizo así, ante la vista de los ancianos. Así lo hizo Moche. Y para que vamos eh, viendo situaciones de nosotros como seres humanos, para que nos sintamos identificados si el Señor desea que así ocurra en el caso nuestro. Hay un paralelismo tan poderoso en la misma escritura, en Números capítulo 20, que tiene que ver con la porción de esta semana que se estudiaba anoche, porque Números capítulo 20 repite el incidente, pero les animo a que leamos esta porción y nos ubiquemos y hagamos un paralelismo porque va a ser muy interesante. Dice, los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Sin. Aquí dice, en el mes primero. Y si yo vuelvo aquí a mi atlas, a mi mapa, pues acá está el desierto de Sin con S, al sur de la península de Sinaí. Pero ahora esta narración de Éxodo 17 ocurre aquí. Machá y Meribá, esa memoria de ese fracaso espiritual de Israel, da para que le coloquen nombre a este par de lugares aquí en el desierto de Sim. Pero han transcurrido 40 años del recorrido de Israel
por la península y por el desierto, y ahora, 40 años más tarde, están en un lugar que se llama Kadesh. Y ahora el desierto, muy al norte, se llama Sin también, pero este Sin es con Z y el Sin de acá es con S. No hay una referencia que desde el hebreo que nos permita establecer algún patrón para este sin con S porque no se asocia con el hebreo. Pareciera que fuera más bien de pronto un nombre egipcio, pero este sin con Z sí denota otra situación y denota que no solamente han transcurrido en un trasegar que todos conocemos de 40 años por el desierto, pero ¿cómo es posible que después de haber tenido esta experiencia tan vergonzosa, 40 años después, esta situación que vamos a leer aquí o que estamos leyendo sea tan parecida y que implique tantas acciones de parte de Dios? Y es lo que quiero que en esta tarde revisemos y lo hagamos con atención. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, este es Éxodo 17. Y les recuerdo que aquí la instrucción fue: golpea la roca. Grabémoslo en el corazón. Golpearás la roca. Pero ahora, 40 años más tarde, 40 años más tarde, los hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Sin, este desierto diferente, en el mes primero, pero no es el mes primero de la salida, ya es el mes primero 40 años más tarde. ¿Y cómo podemos nosotros identificarlo? Bueno, sigamos leyendo. Dice: y el pueblo permaneció en Kadesh, y dice: allí murió Miriam. Claro, Miriam, la hermana de Moche y Aarón, murió casi en la recta final de los 40 años. Y esto nos permite ubicar la cronología de un incidente 40 años más tarde, desgraciadamente, desafortunadamente, el mismo incidente 40 años más tarde. Los elementos son comunes: el desierto en el sur, el desierto en el norte. Aquí dice: porque no había agua para la congregación, ya lo leímos atrás. Otra circunstancia, cuando leíamos ahora Éxodo 17, Moche golpeó la roca y la promesa era: saldrán aguas, el pueblo beberá. Y entonces la escritura dice que saldrán aguas y así beberá el pueblo, y Moche lo hizo ante la vista de los ancianos de Israel, y obviamente que brotó agua. Y ahora, 40 años más tarde, el incidente es el mismo. Y es lo que quiero que revisemos. Porque no había agua para la congregación, ahora estoy en número 20. Se juntaron contra Moche y Aarón y el pueblo contendió. Otra vez no hay agua y otra vez hay un altercado y otra vez hay un corazón 40 años más tarde repitiendo los mismos pecados. Quiere decir que ni siquiera el cambio de lugar, a veces nos mudamos de lugar, pero eso no implica que cambiemos. Ni 40 años más tarde, ni toda la experiencia que han tenido que vivir, y están repitiendo el mismo incidente, contendiendo con Moisés y hablando de manera completamente contraria a la instrucción
no hay salmos, no hay himnos, no hay cánticos espirituales, no hay acciones de gracias, hay un lenguaje terriblemente negativo. Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante de Achén. ¿Cómo puede ser que 40 años más tarde y en otra geografía diferente nosotros podamos estar repitiendo los mismos errores del pasado? Y aquí están preguntando, ¿por qué pues trajisteis a la congregación de Achén a este desierto? Para que nosotros y nuestros ganados muramos aquí. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni siquiera hay agua para beber. Entonces fueron Moche y Aarón de delante de la congregación a la entrada del santuario de reunión, cayeron sobre sus rostros y la gloria de Achén se mostró a ellos. Entonces Achén habló a Moche diciendo, toma la vara, toma la vara. 40 años atrás le dijo lo mismo, toma la vara. Acá le dijo, he aquí yo estoy delante de ti, toma también en tu mano la vara, estoy en Éxodo. La misma vara con la que golpeaste el Nilo, toma la vara, estoy contigo, golpea la roca. Miren qué semejanza. Toma la vara, congrega la asamblea, tú y tu hermano, y hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos, y ella, la roca, dará sus aguas, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Entonces Moche tomó la vara delante de Achén como lo había ordenado, y Moche y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Entonces Moche alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la asamblea y su ganado. Pero Achén dijo a Moche y a Aarón, por cuanto no exhibiste emuná en mí, aquí dice no creíste, pero ya nosotros entendemos que es exhibir la educación que Dios nos ha dado. No es creer, es mucho más que eso. Por cuanto no exhibiste emuná en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, de la rencilla, donde los hijos de Israel contendieron con Achén, y él manifestó su santidad entre ellos. Hermanos, qué precioso permitir que el Ruach HaKodesh a través de su palabra nos ponga frente a esta preciosa eh, enseñanza, que hay tanto, tanto, tanto para mirar aquí. Hay algunas cosas que son obvias y a veces por ser tan obvias no las vemos. Y hay otras que son tan sutiles que caemos en la trampa de nuestros errores y pecados. Y hay tanta revelación para ver aquí la obra de nuestro Mesías en 2 eventos aparentemente casi iguales como papel calcante, separados por la geografía, la distancia del norte al sur o de sur a norte de la península Sinai, y 40 años después. Pero quisiera cambiar la pantalla de un lado a otro para ver si captamos lo sutil y lo obvio.
Voy a devolverme de nuevo a números 20, perdón, a Éxodo 17, este es número 20. Toma la vara, este es número 20. Congrega la asamblea, tú y tu hermano, y hablaréis a la peña. Y acá, en Éxodo 17, la instrucción tan sutil, tan obvia aparentemente, dijo a Chena Moche, pasa al frente del pueblo, toma contigo de entre los ancianos de Israel, toma en tu mano la vara para que con la que golpeaste el Nilo y anda. He aquí, yo estoy delante de ti, allí en la peña de Oreb, y aquí dice algo, golpearás la roca. Y la promesa es la misma, saldrán aguas de ella para que el pueblo beba. En esta ocasión, 40 años atrás, Moche escucha la instrucción, golpearás la roca. Y la promesa, como siempre, la promesa que va ligada al mandamiento, golpea la roca para que salga agua de ella y para que beba el pueblo. Pero 40 años más tarde hay una sutileza tan especial, tan maravillosa, tan gloriosa, y hay un error tan fuerte ante lo obvio y ante lo sutil que aún el mismo profeta tan grande como Moche fue sancionado. Porque una cosa es golpea la roca y otra es habla a la roca, habla a la roca. Son dos cosas muy diferentes, son dos instrucciones muy diferentes. ¿Por qué le dijo en la primera ocasión, golpea la roca? Este es Éxodo 17, golpea la roca. ¿Y por qué 40 años más tarde ya no le dice golpea la roca? Le dice habla a la roca. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bendición! Que el Señor en su bondad se revele a nosotros. ¿Por qué en la primera ocasión le dice golpea la roca? Lo primero que tenemos que aprender es saber en todo el texto de la Torá a Mashiach. Siempre que leas la Torá, pidamos al Ruach HaKodesh, déjame verte, Mashiach. ¿Y por qué en esta ocasión le dice golpea la roca? Aquí en el Evangelio, en el libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, podemos identificar a la roca. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube. El apóstol Pablo está hablando 1300 años más tarde y está diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube. Todos pasaron por el mar y en Moche todos fueron sumergidos en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y aquí dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach. Lo primero que necesitamos hacer es, más allá del lenguaje literal de una roca, nosotros necesitamos en la escritura entender lo que está más allá de lo literal. Necesitamos entender el sentido espiritual de lo que las cosas físicas implican. Y claro, la roca es Cristo, la roca es Mashiach. En Deuteronomio 32, en el cántico de Moisés, en el verso 4, Moche dice,
tú eres la roca cuya obra es perfecta. Más allá de una roca física, Machiach es la roca. Y si Machiach es la roca, y si de Machiach el pueblo del desierto bebió más allá de un agua espiritual que también les fue dada, lo que el pueblo estaba bebiendo era una bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca es Machiach. Maravilloso. Y si la roca espiritual que los seguía, y si la roca que prometió su presencia para el pueblo es Machiach, y es triste que muchas personas no puedan ver a Machiach en el desierto con el pueblo. Por eso, maravilloso, la instrucción 40 años atrás era golpea la roca. Y esto nos da un precioso sentido de por qué el Señor le pide 40 años atrás que golpee la roca y 40 años más tarde ya no le pide que golpee la roca. Vamos a la escritura en el contexto que ella nos da. Estoy en Éxodo 17 cuando el Señor le dice, golpea la roca y la roca es Machiach. Y en una primera instancia había que golpear la roca, pero en una segunda no se debía golpear la roca. Qué maravilloso. En Isaías 53:5, la escritura dice, Él fue traspasado por nuestras transgresiones. O sea, fue golpeado. La roca fue golpeada por nuestras transgresiones. La roca espiritual que seguía a Israel en el desierto en un tiempo fue molido por nuestros pecados. Y por eso, cuando él mismo le da la instrucción a Moche, le dice, golpearás la roca para que salgan aguas de ella, para que el pueblo beba. La escritura en Hebreos 6:6 dice algo tan importante. Hebreos 6:6 habla acerca de nuestras deficiencias espirituales y nuestras continuas caídas y recaídas de obstinación del corazón. Y en Hebreos 6:6 está hablando de una clase de creyentes que podemos recaer y volver a recaer y la escritura está diciendo que no hay arrepentimiento. Y está diciendo el apóstol Pablo, recayeron, pero ¿cómo hacer que puedan renovarse para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismo a Machiach? ¿Cómo lo van a exponer de nuevo a la ignominia pública? Porque él solamente se humilló una vez y lo hizo en favor de nosotros. Por eso, la instrucción tan preciosa en las en el texto de Éxodo 17 era golpea la roca, porque estaba hablando de Machiach, la roca espiritual que nos seguía en su primera venida, siendo herido, siendo golpeado por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Aquí dice en Hebreos 10:12 al 14, este Machiach, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra y dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y dice muy claro Hebreos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, gracias a que la roca fue golpeada, gracias a que la roca fue humillada una sola vez y para siempre,
nosotros bebemos de la abundancia espiritual de una salvación tan grande. Pero es necesario que nosotros con temor reverente cuidemos de nuestra salvación, porque como está diciendo Hebreos, no podemos estar recayendo una y otra vez. No podemos estar esperando vivir de arrepentimiento en arrepentimiento con muchas de nuestras acciones deliberadas, crucificando de nuevo para nosotros mismos a Mashiach. Nosotros no podemos pretender exponer a vituperio permanentemente al Mesías. Nosotros debemos vivir en una dimensión de arrepentimiento, de santidad, pero nosotros no podemos vivir recayendo y recayendo una y otra vez, sino aprender de nuestros errores. Y es demasiado pertinente que el pueblo después de 40 años, y en este caso su contienda, su disputa, su tentación, que se fue en contra de lo establecido por Dios y en contra de su propio pastor Moche, ellos pretendieran que podemos estar haciendo una y otra vez el mismo pecado sin arrepentirnos y que no va a pasar nada. Dios nos ha dado a nosotros una salida maravillosa que se llama arrepentimiento, pero Él fue humillado una sola vez por nosotros. Él fue traspasado, Él fue golpeado por nuestras transgresiones. Y por eso, en esa primera instrucción de Hachem para Moche, sabiendo que la roca que lo seguía era Machiach, la instrucción es muy clara: golpea la roca. Porque Moche, como profeta del Eterno, estaba haciendo una simbología de Machiach en su humillación. Y por eso, para que la roca pudiera fluir toda su agua, él debió ser golpeado. Míralo en el madero, míralo con el soldado atravesando su costado y, como dice San Juan 19, al instante brotando agua y sangre. Pero nosotros tenemos que ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en nuestro conocimiento de nuestro Salvador y en el conocimiento de su obra a nuestro favor. Entonces, en esta segunda oportunidad, la instrucción era muy diferente y el accionar de nosotros debe ser muy diferente. Aquí le dice al siervo: toma la vara, congrega a la asamblea, tú y tu hermano, y ya no dice golpearás la roca, porque él ya está figurado como alguien que se humilló una vez para siempre. Y aquí lo que nos está diciendo es: hay una situación, entonces le está diciendo a Moche: hablaréis a la roca, porque él fue herido una sola vez. Qué hermoso es el regalo de tener comunión con Él y hablar a la roca y exponer ante la roca nuestras situaciones. Y dice aquí la escritura: hablarás a la roca. Esto habla de amistad, esto habla de comunión, esto habla de aquellos que hemos sido escogidos para salvación, de aquellos que lo tenemos por Padre y ahora ya no golpeamos a la roca. La roca nuestra fue golpeada una vez por nuestros pecados, pero ahora nosotros nos acercamos cortésmente ante la roca y hablamos ante la roca, y ella en su bondad, la roca que nos sigue, que es Machía, en su potestad soberana nos dará o no aguas, sacará o no aguas para que bebamos. Y entonces dice que ante la impertinencia de este pueblo, y esto es algo muy, muy poderoso, Moche tomó la vara delante de Achén como le había ordenado. Y aquí estaba lo obvio.
Lo obvio es que Moche siempre había usado la vara. Usó la vara delante de Faraón para que se convirtiera en serpiente y se comiese a las serpientes de los hechiceros. Usó la vara delante de Faraón a la orilla del río Nilo para que el río Nilo se convirtiera en sangre. Y así una y otra vez la levantó para que vinieran piojos y ranas y todo aquello. Y parecía muy obvio que Moche sabía hacer esto, tomar la vara y seguir la instrucción como Achén le había ordenado. Lo había repetido muchas veces, era muy obvio, pero aquí lo obvio se convirtió en una situación muy dramática para el siervo y para el líder. Y nosotros no tenemos ninguna potestad de juzgar a ningún siervo, mucho menos como Moche, ninguno. Pero sí podemos aprender como personas y como líderes de los errores también del liderazgo. Y Moche y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la roca y les dijo, la instrucción era, háblale a la peña. Y aquí dice, oíd ahora rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. Si recordamos la instrucción de Éxodo 17, la instrucción es tan preciosa. Toma la vara en tu mano como golpeaste el Nilo, golpea la roca para que salgan aguas de ella. Moche sabía que no era por su poder, Moche sabía que era por el poder de Dios que imprimía soberanamente en una roca, en una vara, el abrir el mar, el traer plagas. Pero aquí lo obvio, el saberlo hacer tantas veces, el tal vez tener experiencia, le hizo perder de vista que no estaba en él el poder. Y se golpeó la peña, la roca, con su vara 2 veces. La escritura dice que la instrucción era, habla la peña, habla la roca, háblale. Ya la roca daría su agua. La roca los había redimido. La roca había abierto el mar. La roca había por un cordero en pesa traído libertad. Había un libertador que había sido humillado, expresado en ese cordero. Ahora al cordero se le habla con respeto reverente, se le habla a la peña. Pero aquí, entre lo obvio y lo sutil, se cometió un error. Y es que primero le dijo al pueblo, lo cual era verdad, oíd ahora rebeldes. El Señor no dijo que hiciera eso, el Señor dijo, hablaréis a la roca. Y además les preguntaron, ¿os sacaremos agua de esta peña? Jamás Moche o Aarón tuvieron la potestad ni ninguno de nosotros de hacer nada sobrenatural si no es por el poder del Señor. No era Moche ni Aarón el que sacaban el agua de la peña. Y aquí dice, entonces Moche alzó su mano y golpeó la peña. Parece que lo obvio se hizo evidente y él golpeó la peña, pero ya no era el tiempo de golpear la peña. Ahora la peña no se le golpea, se le habla con respeto, con adoración, reverente, con peticiones. Y él golpeó la peña 2 veces. Pero lo maravilloso de esto es que aun cuando nosotros nos equivocamos, la escritura dice, salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Hermanos, entre más conocemos nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros fracasos, más se debe engrandecer ante nuestros ojos el carácter y la persona de nuestro Padre. Porque si bien Moche aquí cometió un error,
golpeó la peña 2 veces, le dijo rebelde al pueblo. Lo más maravilloso es que aún así salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Qué hermosa es la fidelidad de Dios. Viene a mi mente la escritura en Primera de Timoteo 2:13 que dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, tenemos un Elohim fiel que aun a pesar de nuestra infidelidad, Él no puede negarse a sí mismo. Tenemos un Elohim que juró por sí mismo liberarnos. Tenemos un Elohim que juró por sí mismo, no teniendo otro mayor por el cual jurar, llevarnos a la tierra de la promesa. Y por eso, porque Él es fiel, la escritura dice que salieron aguas para la congregación y salieron aguas para el ganado. Pero es que también ahí estaba la roca de los siglos, aquel que en el último y grande día de la fiesta de Sucot, cuando se libaban grandes cantidades de agua en el santuario de Jerusalén, se pone en pie y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen los escritos, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Qué maravilloso, hermanos, es poder ver a nuestro Mesías en la Torá. Si nosotros no nos esforzamos por ver en cada una de estas acciones a nuestro Mashiach, nos quedamos con historias que algunos las llaman historias sagradas. Algunos se acercan a la Torá desde una perspectiva de cosas que pasaron, pero nosotros tenemos el regalo y la oportunidad de ver a Mashiach en la Torá. Y es para mí tan precioso leer la escritura y preguntarle y decirle, y les animo a que lo hagan cuando lean la Torá, muéstrate, muéstrate a mí, muéstrame a Mashiach, Ruach HaKodesh, muéstrame. Y por esa razón, aquí ocurren una cantidad de detalles maravillosos para que meditemos en nuestro corazón. A veces transcurren los años, en este caso 40, pero nosotros no cambiamos. Así le pasó a Israel 40 años más tarde. Está repitiendo el mismo incidente, el más manso de todos los líderes de que la escritura tenga memoria, testificado por el mismo Mesías. Dice, este es el siervo más manso que hay sobre la tierra. Aquí confundió lo obvio con lo sutil. Y como lo había repetido tantas veces, no captó en plenitud que ya no era tiempo para golpear la peña, porque la peña de Oreb, la roca eterna de los siglos, fue humillado una sola vez y para siempre. Qué hermoso es ver a Mashiach aquí, hermanos. Por eso la segunda oportunidad, la instrucción era muy diferente y tenemos que tener cuidado porque a veces las cosas que nos parecen obvias no nos permiten escuchar y caemos en la sutileza del pecado. La instrucción aquí era hablar a la peña, no golpear a la peña. Pero independiente de que el pueblo se volvió a equivocar, independiente de que el pueblo 40 años más tarde, a pesar de que geográficamente estaba muy lejos del primer incidente, y a pesar de que habían pasado 40 años y el pueblo, al menos relacionado con este evento, no cambió, lo más maravilloso es que Achén tampoco cambia. Y a pesar del error, Achén
les dio agua, bebió la asamblea, bebieron los ganados, por supuesto. Sí hubo una expresión de la fidelidad de Dios, pero también hubo una expresión del juicio de Dios. Y tenemos nosotros que ser muy temerosos, porque una cosa es la fidelidad del Señor para con nosotros y otra cosa es el juicio y la disciplina, porque el Señor al que ama disciplina y sanciona al que recibe como hijo. Y si bien expresó su fidelidad, pues también expresó su justicia. Por eso aquí dice en el texto, pero Achén dijo a Moche y a Aarón, por cuanto no creíste en mí. Aprendamos a entender aquí que no dice no creíste en mí. Esta es la traducción. Por cuanto en este momento no exhibiste la fidelidad debida a mi educación, por cuanto no exhibiste fidelidad para santificarme, no introducirás a esta congregación en la tierra que les he dado. Y fue una sanción tan fuerte para Moche, tan fuerte. Era como si 40 años de ministerio a favor del pueblo hubieran sido aparentemente estériles. Y él le rogó al menos otras oportunidades al Señor y el Señor le dijo, no me hables más de este asunto. Dios expresa su fidelidad, hermanos. Su carácter no cambia, pero tampoco su justicia cambia. Y en este caso hubo una sanción tremenda para dos grandes siervos de Dios, Moche y Aarón. No introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Dice aquí, estas son las aguas de Meribá. Estas aguas de Meribá se llaman así porque su raíz viene de una expresión que significa los hijos de Israel contendieron con Achén. Y cuando nosotros contendemos con Achén, Él manifiesta su santidad en medio de nosotros. Saben, hermanos, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con Él. Él manifiesta que no cambia. Él manifiesta que por un juramento nos va a llevar a la tierra de la promesa. Pero también cuando nosotros lo requiramos, como Él no cambia, su justicia tampoco cambia, sus procedimientos, el deber ser de las cosas, implica que cuando tenga que hacernos justicia, lo va a hacer. Y cuantas veces nosotros dejemos de exhibir su fidelidad, aun cuando la promesa es que vamos a entrar a la tierra, si Él nos tiene que disciplinar, lo va a hacer. ¿Cómo me ha bendecido y edificado esta palabra? ¿Cómo eh, tenía la expectativa de compartirla con mis hermanos, con ustedes? Aprendamos a ver y aprendamos a reconocer la obra preciosa del Mashiach. No podemos, como dice Hebreos, someterlo a vituperio porque Él no lo va a hacer. Él vino una sola vez en relación con el pecado. Por eso la orden era golpea la roca. Pero la indicación para nosotros ahora es dirígete a Él con temor reverente. Háblale a la roca. Háblale a la roca. Y a la roca nos acercamos
con un corazón humillado, con un corazón reverente. Tenemos que ser reverentes con Él. Tenemos que ser respetuosos con Él. No podemos acercarnos a Él de manera descuidada. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que ser, como dice Proverbios, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Está atento a las palabras de mi boca para que conozcáis cordura, para que conozcáis sabiduría, para que conozcáis temor de Achén. No podemos vivir de las experiencias o del conocimiento previo. Tenemos que pedirle al Señor un corazón atento para escuchar. Quisiera animarles a que oráramos y exaltáramos al que no cambia, al que cumple sus promesas, aun a pesar de nuestros fracasos, aun cuando nosotros en nuestro largo caminar con Él nos tardamos tanto para cambiar. A veces converso con personas de toda clase y algunos llegan a afirmar, es que las personas no cambian. Es que es muy difícil hacer cambiar a una persona. Y de la misma manera, los profetas se refieren al tema cuando dicen, ¿cambiará el leopardo el color de su piel? Como dice el dicho popular, ¿no? No podemos mudar las manchas. Es muy difícil cambiar si no hay arrepentimiento. Pero el Señor guardará fidelidad. Pero el Señor ejecuta sus juicios. Es tremendo la clase de siervo que es Moisés. Es maravilloso cómo cierra el epitafio de la tumba de Moche en Deuteronomio 32, 33 más bien, escrito seguramente por Josué, porque si ya Moche había muerto, pues eso no lo pudo escribir Moche. Dice, nunca más se levantó en Israel otro profeta como él. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Nadie como él, a quien Achén le hablara cara a cara. Pero saben, también él hace justicia a sus siervos. Y si a un hombre como este, de esta calidad y de esta magnitud, el Señor le aplicó su justicia, ¿qué diremos nosotros, hermanos? Necesitamos entender la santidad. Nosotros no podemos andar promiscuamente pretendiendo caminar con el Señor, porque si bien Él es tardo para el enojo, es tardo para enojarse, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que la revelación maravillosa de los tiempos de la obra de Machiach te permita en esta noche darle gracias por una salvación tan grande. Él fue golpeado, la roca ya fue golpeada. Una sola vez y para siempre. Ahora es tiempo de que nos acerquemos a la roca con temor reverente cuando necesitemos que la roca fluya agua para que bebamos. Es tiempo de honrarlo, de reverenciarlo. No nos acerquemos a Él irreverentemente. Bendito sea su nombre. Quisiera animarles a que diéramos gracias por tener un Salvador tan grande, tan maravilloso, tan sublime. Oremos, hermanos. Voy a orar. Si alguno de ustedes quisiera abrir su micrófono y orar conmigo, hágalo, siéntase en libertad.
Honremos al Señor, acerquémonos, hablemos a la roca y pidamos que fluyan aguas para nosotros, aguas abundantes, pero también pidámosle que nos revele la reverente conducta y actitud con que nos acercamos a Él. Y entendamos que cuando tiene que ejercer juicio, lo ejerce. Vamos a bendecirlo. Vamos, vamos a darle gracias. Vamos a bendecir a nuestro sumo sacerdote. Vamos a adorar a nuestro sumo sacerdote. Primero reconozcámoslo en esta tarde como nuestro sumo sacerdote, su sacrificio maravilloso, su obra preciosa a nuestro favor. Llenémonos de adoración y alabanza. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, incorruptible, no de esta creación, más alto que los cielos, naturaleza celestial sin pecado, que fluctúa es Hachem. No como hombres mortales corruptibles, que la deuda no podía pagar. En un solo sacrificio, la deuda completa cancela. Único, insuficiente, perfecto, una vez para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, sin necesidad de ofrecer cada día. Su nombre, Yoshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre. Yoshua HaMashiach, Yoshua HaMashiach. Él dijo, tengo la potestad de mi vida dar y volverla a tomar. Yo tengo toda la vida. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea el Jehová Hamashiach. Perfecto, una vez para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, sin necesidad de ofrecer cada día. Su nombre, Yoshua HaMashiach. Yoshua HaMashiach. Bendito seas, bendito seas. No cambias. Mis pecados no te hacen cambiar tus promesas. Nos sustenta el juramento que hiciste por ti mismo. Bendito seas. Tu palabra es clara, porque yo, Hachem, no cambio. Porque yo, Hachem, no cambio. Hay un juramento que sustenta mi salvación. Él fue golpeado, la roca fue golpeada, una vez y para siempre.
Nadie puede pretender golpearle nuevamente. A él se le habla con temor reverente. A él se le reconoce por su santidad, el santo bendito seas. Y nosotros debemos reconocer su santidad. Él es justo. Él ejecuta sus juicios cuando sea necesario porque nos ama. No podemos vivir porque pretendemos saber cosas. No podemos pretender a costa de hacer muchas veces las mismas cosas, luego ser descuidados con sus mandamientos. El mandamiento fue repetido 2 veces con una diferencia de 40 años. Y lo evidente hizo que las cosas se hicieran mal hechas, sin atención. Y aun cuando el agua brotó y el pueblo bebió y el ganado bebió, eso expresa su fidelidad. Pero también hubo un juicio. Qué bendición que podamos hablarle reverentemente. Háblale a la roca. Deleítate en la roca. Él es la roca cuya obra es perfecta. Adoremos a la roca, mis hermanos. Adoremos. Háblale a la roca. Háblale. Acércate reverentemente a la roca. Bendice a la roca, la fortaleza eterna de los siglos. Dile, tú eres excelso, roca eterna, fortaleza de los siglos. Tú no te cambias, tú no te mudas. Toda buena dádiva, el agua viene de ti. Toda buena dádiva viene de Él, pero también es justo. Pidámosle que nos revele si hay cosas que a pesar del tiempo y de haberlas escuchado tantas veces, no las hemos cambiado en nuestro corazón. El caminar con Él es un caminar vivo, dinámico. Hay que estar haciendo permanentemente obras de arrepentimiento, cambios evidentes de nuestro corazón. Él de ninguna manera cambia ni en su santidad, ni en su fidelidad, ni en su justicia. Señor, yo te doy gracias, yo te bendigo y te reconozco por tu amor y tu cuidado de nosotros. Te rogamos que nos des un celo santo. No nos permitas caminar descuidadamente por este mundo. No nos permitas tomar a la ligera tu obra ni tus cosas, ni tu instrucción, ni tus convocatorias, no tus llamamientos, que a costa de saberlas no caigamos en la sutileza de ser descuidados. Bendigo en esta tarde tu carácter fiel. A mí me llena de paz y de confianza tu fidelidad. Me llena de seguridad, de alegría y de gozo saber que juraste por ti mismo, no habiendo otro mayor por quien jurar, que me entrarías a la tierra de la promesa. Dale gracias. Tú nos entrarás a la tierra de la promesa, porque tú no eres hombre para que mientas, porque tú no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Eres inmutable, tu carácter es maravilloso, tu carácter se pone de manifiesto a través del tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras, tus promesas no pasarán y podemos confiar en ellas.
podemos regocijarnos en tus promesas, en la fidelidad de tu pacto. Bendito seas, bendito seas. Pidamos al Señor que nos enseñe a tener respeto reverente de sus cosas, que nos libre de la superficialidad. No es fácil, hermano, vivir en un mundo que no tiene acceso a los valores eternos, que no respeta palabra, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos a ella. Regocíjate con confianza de que el juramento fiel respecto a nuestra salvación no cambiará, pero por otro lado tengamos temor reverente. Si alguien quiere abrir su micrófono y unirse en oración, me daría alegría escuchar que hay respuesta espiritual a la palabra que fue expresada. Hágalo libremente. Si alguien siente el gozo y la alegría de reaccionar espiritualmente a la palabra que fue impartida, una palabra sencilla pero muy, muy profunda para mí. Únase en oración, en gratitud, en reconocimiento, en temor del Señor. Señor, te damos gracias por el regalo precioso de ser expuestos nuestros corazones a tu palabra. Es una bendición que haya una palabra profética para nosotros, una palabra oportuna para nosotros como individuos, como hombres, mujeres de Dios, como congregación. Señor, te damos gracias por la semana que transcurrió. Te damos gracias, Señor, por tu bendición sobre nosotros, nuestros trabajos, nuestras labores, nuestra vida. Bendecimos, Señor, que pones pan sobre nuestra mesa. Bendecimos que nos provees de recursos para servirte. Bendecimos que nos provees oportunidades, trabajo, negocios. Y bendecimos el fruto que la tierra nos da. Y tu palabra dice que el que da semilla y pan al que siembra, multiplica los frutos de nuestra labor. Te damos gracias porque nos has enseñado a honrarte con lo primero de lo que tú nos das, a no comernos la semilla. Nos has enseñado a honrarte con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Oramos esta palabra de Deuteronomio 26. Esta palabra es para aquellos que tenemos la alegría de devolver al Señor lo que le pertenece. Y si tú lo has hecho, entonces dile en presencia de Achén, dile, he apartado de mi casa lo consagrado, conforme al mandamiento que me has ordenado. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado.
hecho conforme a todo lo que me has mandado. Señor, ahora nosotros, si en respuesta a nuestra obediencia podemos hacer esta declaración, ahora nosotros te pedimos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Reprende por nosotros al devorador. Oh Señor, no permitas que el devorador se lleve el fruto de nuestro esfuerzo. No permitas que nuestra vid en el campo sea estéril. Al contrario, permítenos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud física, en nuestra salud familiar, en nuestra salud laboral, profesional, financiera, ser tierra deseable. Porque es tu promesa, Señor. Bendito seas. Bendito sea tu nombre. Levantemos nuestras manos al Señor para expresar esta maravillosa bendición que el Señor nos da para que la transmitamos con todo nuestro corazón. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti. Que Adonai ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti. Que Adonai te dé la paz. Oh, pondremos sobre los herederos de Israel el nombre, sobre todo nombre, Hashem Yehoshua HaMashiach. Gracias, roca eterna de los siglos, porque fuiste molido por nuestros pecados. Fuiste golpeado una vez y para siempre. Te humillaste una vez y para siempre. Pusiste tu cuerpo en el madero donde yo merezco estar. Y un día me podré presentar de la mano de mi abogado. Por eso puedo invocar tu nombre sobre mi cabeza. Te pido, Señor, tu bendición sobre mis hermanos de Camino a Sion, sobre cada familia aquí representada, por los que están presentes aquí y los que no están presentes, por todas nuestras familias, Señor, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos. Exprésanos tu bendición. Danos una semana bendecida. Danos un resto de mes bendecido. En el nombre, sobre todo nombre, el Cordero Santo que fue inmolado. El nombre maravilloso que tú nos has revelado. Hashem Yehoshua HaMashiach. Amén y amén y amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, nos dé una semana bajo su cuidado, bajo su protección, que caminemos a su abrigo, que en la casa de Dora, de Alfonso, que para Gabriel, para Tejani Marino, para Anderson Marina, para Iván Darío, Margarita, para Luz Marina, para Graciela, para Juan Esteban, para Juliana, para Santiago, para Luisito, para Ruth, para Miguel, para Camila, para Ángela, para Marta, para Sergio, para los niños, para Germán Andrés, Lina, Juan Marco, Yoli, para todos nosotros, José David, Stephanie, para todos nosotros, Shavua Top, que el Señor nos bendiga, que caminemos a la sombra de la roca, que solo fue golpeada una vez. Bendito sea su nombre. Una feliz semana, mis hermanos. Bendiciones. 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 Shavuot Bendiciones para a todos. todos. Shavuot. Para todos. Shavuot Espero para ver todos. a cada uno de ustedes Bendiciones a todos.
Bendiciones, un abrazo a todos. Bendiciones. Bendiciones, Miguel, bendiciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Bendiciones, Giancarlo, Mayerlis, Hilda, bendiciones a todos. Bendiciones, una feliz Bendiciones. semana. Gabrielito, Igual. Pastor, bendiciones. buenas tardes. Muchas gracias. Shabuato para Qué todos. ánimo. Se votó. Estaremos en contacto. Bendiciones, bendiciones. Ay. Bye, bye.